La palabra que tenemos el día de hoy y de la cual hemos dado lectura, la base bíblica, 1 de Pedro, capítulo 2, nos continúa hablando de lo que es la preocupación de Dios por nosotros. Cuando Pedro escribe esta carta universal, nos está dando indicaciones importantísimas para nuestras vidas. El domingo pasado comenzábamos con este capítulo y había una invitación a alimentarnos espiritualmente. Y decía que desechando, leo el versículo 1 del capítulo 2, 1 de Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y aquí entra en juego entonces nuestra responsabilidad. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. ¿Cuánto anhelamos? ¿Cuánto es el deseo que hay en nuestras vidas por tomar el alimento espiritual? Hoy día voy a basar este sermón en la segunda parte del versículo 2. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Buscar crecimiento espiritual. Esa es la invitación, ese es el llamado por medio de Pedro, de Dios, para cada uno de nosotros. Para que crezcáis para salvación. Crecer. Muy acorde al corito que recién cantábamos, quiero ser más como tú. Un Dios grande, maravilloso, extraordinario. Un Dios omnisciente. Quiero ser más como tú. Entonces para esto necesariamente tenemos que crecer. Nosotros somos muy pequeños, humanamente. Ante la grandeza de Dios, nos damos cuenta de cuán pequeños somos. Y hay un ejercicio que nosotros podríamos realizar. Seguramente la mayoría de ustedes conocen o han visto lo que es el edificio, ¿cierto?, en Santiago, que es uno de los más altos de Sudamérica, el Costanera Center. Cuando uno lo ve por la televisión, uno lo ve de lejos, pareciera no ser tanto. Pero cuanto más se acerca al edificio y está allá, dentro del edificio usted empieza a mirar y parece interminable. Ahí está la verdadera dimensión. Cuando estamos cerca podemos ver la grandiosidad de las cosas. A una persona, si la vemos a 3 o 4 cuadras, la vemos pequeñita. Pero cuando nos vamos acercando, de repente llegamos a él y para saludarlo tenemos que levantar y decir, hola, ¿cómo estás? Para entender la grandeza de Dios, tenemos que acercarnos a Él. Y para acercarnos a Él, necesitamos crecer. Necesitamos el crecimiento espiritual. Necesitábamos, como era la invitación del sermón anterior, beber la leche espiritual no adulterada. Tomar de la palabra de Dios, ir a la fuente y de la fuente tomar este alimento espiritual. Creo que muchas veces nos hemos sentido impactados también cuando hemos visto las imágenes o hemos visto tal vez frente a nosotros a una persona desnutrida.
créanme que es mucho más triste el ver a creyentes, a hijos de Dios, desnutridos. Ver a hijos de Dios, a hijas de Dios, tan débiles que no son capaces de ponerse de pie, de poner su mirada hacia arriba y presenciar la grandeza de Dios. Todos nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, deberíamos motivarnos, deberíamos sentir el impulso, la oportunidad de crecer, de ser fuertes, de ser maduros en Cristo. Y aquí tenemos la bendición de poder disfrutar la oportunidad de crecer espiritualmente. Versículo 2. Para que por ella crezcáis para salvación. Para que por ella crezcáis. Crezcáis es un verbo pasivo. Literalmente significa ojalá que crezca. Ojalá aproveche la oportunidad de crecer. Ojalá aproveche la oportunidad que tiene un alimento espiritual no adulterado por el cual puede alimentarse. Y este es el que fluye desde la fuente misma de bendición, que es nuestro Padre Celestial. Crecer, dice Pedro acá en el capítulo 3. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Una palabra maravillosa que encontramos aquí. 3:18. Dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezca. Busquen desarrollarse. Busquen gracia, busquen mayor conocimiento en el Señor y Salvador Jesucristo. Porque Él es tan maravilloso, Él es tan benigno, tan misericordioso, que concluye este mismo versículo diciendo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. A Él, que en su benignidad nos ha traído hasta este lugar para darnos a beber la leche espiritual. A Él, que nos ha dado la fuerza para llegar a este lugar, para poder crecer espiritualmente, para poder crecer en sabiduría. Cuando crecemos en sabiduría, somos tremendamente beneficiados en todas las áreas de nuestra vida, no solo en el área espiritual, también en el área intelectual, profesional, personal, familiar. Todas las áreas de nuestra vida se ven beneficiadas cuando crecemos espiritualmente, porque sobre ella fundamentamos nuestra vida. En Hechos capítulo 20, versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es la palabra de Dios la que nos puede sobreedificar, es decir, llevarnos más allá de lo que somos. Podemos tener una casa simple, pero sobreedificamos sobre ella un segundo piso y nos va a ser de mucha utilidad. Y sobreedifican un tercero, un cuarto, un quinto piso, y en cada uno de ellos hay un aprovechamiento excepcional. Cuando somos sobreedificados,
nosotros somos beneficiados por la gracia, por la bondad de nuestro Padre Celestial. Cuando sentimos este interés, cuando sentimos este deseo de venir a alimentarnos espiritualmente, se provoca allí también un efecto muy especial. Primero en Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, fíjese, nutrido, alimentado, fortalecido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí está el beneficio para nosotros. Es decir, todo esto es para la gloria de Dios y para bendición de nosotros. Alabamos a Dios por nuestra presencia en este lugar. Glorificamos a Dios al estar atentos a su palabra. Cuando le cantamos, cuando oramos, estamos glorificando a nuestro Dios. Eso es dar gloria a Dios. Es a través de nutrirse de la palabra, es a través de el alimentarse, es a través de la ingesta de la verdad que el Espíritu Santo nos hace crecer, nos hace madurar a cada uno de nosotros como creyentes. Por lo tanto, hace bien el buscar el cómo y dónde alimentarnos espiritualmente, donde encontramos esta leche espiritual que nos hablaba en el sermón anterior. 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: por tanto, nosotros todos, mire, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Muy acorde con lo que estábamos cantando. Quiero ser más como tú. Quiero reflejar tu gracia. Quiero ser. Aquí la gloria de Dios viene sobre nosotros y nos llena de su amor. Nos llena de su bondad. La gloria de Dios es la gloria que nosotros podemos encontrar en su presencia. Que crezcáis para salvación. Ese es el objetivo, para salvación. Es el objetivo, entonces, el crecimiento, ya lo decía, espiritual de cada uno de nosotros. La palabra convertirá en la expresión final del aspecto de la santificación de su salvación. Según Pablo mandó a Filipenses, dice: por tanto, amados míos, Filipenses capítulo 2, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios. Es Dios quien quiere que nosotros sigamos creciendo. Es Dios quien anhela que nosotros estemos cada día más seguros. Es Dios quien nos da este alimento espiritual y por eso nos invita aquí a su casa. Por eso Dios ha preparado lugares especiales para alimentar al cuerpo de Cristo. Usted y yo somos miembros, pero juntos somos el cuerpo de Cristo. Yo podré ser un miembro, tal vez el más pequeño de ellos, quizá una uñita, quizá una pestañita del cuerpo, pero soy parte del cuerpo.
Por lo tanto, tenemos que buscar la unión, esta unión maravillosa, esta unión gloriosa del cuerpo de Cristo. Porque cuando nos juntamos como cuerpo de Cristo, entonces el cuerpo se alimenta. Y si el cuerpo se alimenta, entonces este órgano, esta uñita, esta pestañita, esta piel, se va haciendo más fuerte. Si yo quiero ser más fuerte, debo buscar el alimento espiritual. Y qué bueno que el cuerpo se alimenta. Qué bueno cuando el cuerpo recibe esta bendición. Por tanto, amados míos, por tanto, amados míos, ocupaos en vuestra salvación. Santiago, capítulo 1, versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Qué interesante esto. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Somos bienaventurados cuando hacemos la voluntad del Señor. Somos bienaventurados cuando recibimos el alimento espiritual. Somos bienaventurados cuando estamos en la presencia de nuestro Señor. Entonces, esta invitación de parte de Pedro, esta invitación que viene de Dios por medio de Pedro, que crezcáis, que ojalá que crezcáis. Es una necesidad para nosotros. Entonces no es solamente una invitación, es una necesidad del Hijo de Dios, es una necesidad de la hija de Dios, el buscar crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En Filipenses, cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Filipos, dice que muchas cosas que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Muchas cosas que yo pensé que eran buenas para mí, ahora me doy cuenta que hay algo mucho mejor a lo cual puedo acercarme, a lo cual puedo echar mano. Hoy día puedo venir a la presencia de Dios y aquí encontrar realmente respuesta a todas mis necesidades. Hermanos, dice Pedro allí a los hermanos de Filipos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya que una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esta es mi meta. Hacia allá debo ir. Entonces debo acercarme para ver la grandeza de Dios. Debo acercarme a mi Dios, debo obedecer a esa invitación que Él me hace. Vengan a mí, los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Venid, acercaos confiadamente al trono de la gracia. ¡Qué invitación más maravillosa! ¡Qué invitación más linda encontramos de nuestro Padre Celestial! El Salmo 34, versículo 8 dice: ved y gustad cuán bueno es Jehová. Qué bueno es Dios para con nosotros. Pero ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? Cuando estemos con Él. No cuando estemos lejos, no cuando lo veamos de lejos, porque si lo vemos de lejos, lo vamos a ver como aquel amigo que está a 4 o 5 cuadras, o como aquel edificio que lo vemos a la distancia. Cuando llegamos delante de Él,
podríamos decir como el salmista, gustad y ved que es bueno Jehová. Pedro, cuando escribe esta carta, él había gustado, él había visto la bienaventuranza de Dios para su vida. Por eso ahora nos la recomienda a nosotros. Es muy importante que con mucha regularidad, que constantemente reconozcamos las bendiciones que tenemos a través de la salvación que Dios nos ha dado. Recordemos las muchas oportunidades, las muchas ocasiones en que Dios ha contestado nuestras oraciones. ¿Cuántas veces hemos orado a nuestro Dios y hemos visto una respuesta maravillosa? Entonces, si Él me respondió en aquella oportunidad, y si Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos, ¿por qué no ha de responderme la petición que he de hacer el día de hoy? Me ha respondido muchas veces. Por lo tanto, hoy día sé que me está escuchando nuevamente, porque sus oídos están atentos a nuestras oraciones. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. ¿Por qué? Porque estaba cerca de Él. Porque lo tenía frente a mí. Ahí estaba mi Dios, yo clamé a Él y Él me respondió. Pero más allá de esto, todavía nos insiste y dice en Jeremías capítulo 33, clama a mí y yo te responderé, y no solo te responderé, sino que además te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo voy a hacer en ti cosas que aún ni te imaginas. Yo tengo cosas maravillosas para ti que tú ni siquiera las imaginas. Esa es la bendición que tenemos. Entonces, hagamos caso. Hagamos caso a la palabra del Señor. Clama a mí. Acerquémonos a nuestro Dios y clamémosle a Él. Mateo capítulo 7, versículo 7 dice, pedid y se os dará. Pero si yo pasara frente al jardín de mi hermana Betsabé, paso por fuera del jardín, veo flores maravillosas, pero paso y no le pido una flor. Mira, dame hermana Betsabé, no va a decir, miro el jardín, pero no me interesó, no me gustó ninguna flor y yo tenía ganas de regalarle una. Pero seguramente si yo le digo, hermana Betsabé, qué linda su flor, ¿por qué no me regala una florcita? Probable que ella va a buscar la más bonita, un niño. Va a decir aquí está. ¿Qué nos está diciendo nuestro Dios? Pídeme. Aleluya. Pídeme. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Qué significa esto? Hay que acercarse. Hay que ir donde Él. Hay que pedirle. Señor, pero no lo hagamos a la distancia. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Vengan. Y aquí una puerta abierta para ustedes. El que venga, el que golpea la puerta, yo le abriré. ¿Cuántas veces Dios ha golpeado a nuestras vidas? ¿Cuántas veces Dios golpeó a nuestras vidas
y nosotros no hicimos caso a su llamado. Aquel que abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero eso significa un encuentro íntimo, persona a persona, no a la distancia. Significa un contacto directo con Dios. Clama a mí, yo te responderé. Precioso. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza. Miren qué interesante. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque las hemos hecho conforme a su voluntad. Yo no le estoy pidiendo a Dios cosas que Él mismo no quisiera para Él. Yo le estoy pidiendo a Dios conforme a su voluntad. ¿Qué le estoy pidiendo? Señor, permíteme estar a tu lado. Porque si estoy a tu lado, lo tengo todo y no me falta nada. Esta sencilla analogía de Pedro, de comparar a un bebé recién nacido que anhela la leche materna, esta analogía que hace con el creyente. Y un creyente de cualquier nivel de madurez, y no le está pidiendo al que ahora, al que es presbítero, al que lleva años. No, a usted. Es independiente del tiempo que llevemos en la iglesia. Es independiente de cuánta experiencia yo tenga. Independiente de cuánto yo sepa de la Biblia. Él tiene bendiciones para mí. Y así como el bebé, un bebé sin experiencia, pero anhela la leche de su madre, y si no se la da va a llorar porque él quiere la leche. Así nosotros podemos ser muy bebés espiritualmente, pero tenemos la bendición de pedirle a nuestro Padre que nos dé el alimento. Igual que el bebé, como pide la leche de su madre, nosotros podemos pedir el alimento a nuestro Dios para que crezcáis. Ese es el tema, para que crezcáis para salvación. En el capítulo 1 de 1 Pedro, que analizamos también hace un tiempo atrás, versículo 13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando esté ahí, cuando esté frente a ti, cuando esté contigo. Cuando Cristo se manifieste, tú vas a ver la gloria de Dios. Los creyentes deben anhelar el suplir sus necesidades. Deben responder a la necesidad esencial, primaria de la palabra de Dios, deseándola continuamente. No solamente el día domingo. Todos los días Dios nos da la oportunidad de estar en contacto con su palabra, porque todos los días necesitamos de la ayuda de Dios. El salmista decía: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Tu siervo ama la palabra de Dios. ¿Cuánto amo yo la palabra de Dios? ¿Cuánto es mi amor, mi anhelo por la palabra de Dios? Decía el mismo salmista: porque
yo soy pequeño. Yo, dice, he sido desechado, he sido mirado en menos, pero a pesar de todo lo que he vivido, no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Queridos hermanos, queridas hermanas, aquí hay un anhelo de Pedro y que debe ser también nuestro anhelo: crecer en la gracia para salvación. El versículo 3 dice: esta ley, si habéis gustado la benignidad del Señor. Hemos gustado, hemos apreciado, nos hemos dado cuenta de la benignidad de nuestro Señor. Hemos tenido la oportunidad de estar tan cerca de Él y ver su grandeza y darnos cuenta de cuán grande y bondadoso es. Entonces dice: ya que habéis gustado esta bendición, ya que habéis gustado la benignidad del Señor, procurad crecer. Y para eso, ven y aliméntate con leche espiritual, no adulterada. Oremos y damos gracias a Dios por esta palabra. Señor, Padre amado, muchas gracias. Muchas gracias por el anhelo que has puesto en nuestro corazón. Muchas gracias porque hoy hemos tenido la oportunidad de beber no un sorbo, no, Señor, una pequeña porción, sino que hoy hemos bebido de la fuente de la vida, de la fuente primaria. Hemos tenido la oportunidad de alimentarnos espiritualmente. Agradecemos por tu gran misericordia y pedimos, oh Dios, que esté permanentemente en nosotros el anhelo por tomar esta leche espiritual, por alimentar nuestro espíritu, por mantenernos delante de ti. Que no estemos, Señor, a la distancia, porque no vamos a apreciar tu grandeza, pero cuando estamos delante de ti, podemos ver tu gloria y tu majestad, y podemos sentir, Señor, nuestra propia pequeñez. Y esa pequeñez nos hará anhelar como un bebé recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos para anhelar tu presencia en nuestra vida cotidiana. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Amén.